Ya. Bien, chicos, ¿qué tal? Sí, la presión, ¿no? De que ya se acerca el segundo examen. Entramos en cuenta regresiva, básicamente, la otra semana, el lunes. Uy, vamos a estar así, contando los días, ¿no? Pero recuérdate, tú tienes que estar enfocado en aquello que te falta y seguir repasando. No des lugar a olvidarte esa meta. Bueno, puedes relajarte, sí, un poquito, ¿no? El domingo en la tarde, por ejemplo, después de dar tu simulacro, haz aquello que más te guste hacer, no sé, sal a nadar, sal con tus amigos, duerme un poquito más, ve una película que te gusta, ¿no? Sin embargo, date ese relax que necesitas, ¿sí? Nuestro cerebro también necesita mucho relax, si no estaríamos todo el tiempo angustiados, ¿no? Entonces ese día domingo date un relax y luego ya pues organiza tu semana, ¿ya? ¿Qué vas a repasar el lunes, el martes y así? Ah, para que vayas organizando tu semana, 2 últimas semanas en casa, dice Jesús, que luego, bueno, tienes que venir a dar tu examen acá. ¿Estás aquí en Huánuco, Jesús, o dónde? Ay, ella. Lo van a votar, dice. No creo, hijos, no creo. Yo los veo a todos como mis hijos, de verdad. Tengo un hijo que ahorita está en quinto año y también él está estudiando porque va a dar para el preferencial, va a postular para ingeniería de sistemas. A él le gusta full números, nada que ver con medicina. Entonces, ah, puedo sentir también un poco la presión que ustedes están experimentando. Mm, pero recuérdate, a veces los papás te pueden decir, no, esta es la última vez que te apoyo, pero eso es de la boca para afuera, de verdad, ¿no? Entonces, sobre todo la mamá, ¿no? La mamá, bueno, las mamás somos bastante compasivas. Podemos a veces estar preocupadas tal vez por el dinero, porque tanto se ha invertido, pero no, al final dices, ya, ¿qué importa el dinero? Y vamos a buscar otra forma de seguirte apoyando, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás, Fabricio? Y entonces, bueno, tal vez hayan diferentes situaciones en cada familia. Sin embargo, yo te invito a que no te desalientes, ¿ya? No te desalientes. Si es que se da la ocasión, ¿no? De que tú tengas que trabajar en algo y seguir estudiando, hazlo, ¿no? Tampoco no vayas a decir no hasta que ingrese, no. Si puedes ayudar algo en casita, por lo más mínimo que sea, aunque sea siquiera comprar el pan, que tú lo hayas comprado con tu propio dinero, tu mamá te va a agradecerlo bastante, ¿ya? Porque al final nosotros lo que deseamos es que los hijos sean responsables. ¿Y cuándo vemos que sean responsables? Bueno, cuando ya, digamos, ellos por sí solos deciden aportar algo en casa, hacer algo sin que la mamá se lo indique. Ya entonces, limpiar la casa, ¿no? Cocinar un día para tu mamá. Entonces, son esas pequeñas cosas que a uno le dice, wow, no, sí, o sea, mi hijo veo que está siendo responsable. Entonces, para nosotras es, sí, el trabajo que ha hecho está bien, ¿ya? Podemos decir, como te digo, cuando nos molestamos, cosas a veces feas, sin embargo, cuando vemos que el hijo es responsable, uy, Dios mío, como que no sé, es algo que sientes ahí en tu corazoncito y dices, no, sí, lo hice bien, qué bueno, por sí solo se está dando cuenta que tiene que ayudar, ¿no? Y así es, chicos. Claro, lo único que puedes hacer es cocinarme. Está bien, lava los servicios, cocina, ¿no? Pero aliviale un poquito el trabajo que hace tu mamá. Te darás cuenta que las mamás a veces hacemos muchas cosas en casa. Y si estás viviendo solo, es una buena señal. O sea, estás aprendiendo a ser bastante responsable con tu dinero, ¿no? Con la preparación de tus alimentos. Wow, eso es mucho más todavía responsabilidad. Ya, chicos, vamos a empezar esta clase. Ya han visto a mi gatita, los que estaban desde el inicio. Y ahorita vamos a compartir.
las diapositivas, ¿ya? Recuérdate que estamos hablando de corazón. Y hoy día, básicamente, nos vamos a enfocar en explicar cómo funciona tu corazón. La parte fisiológica me dice, nos va a permitir entender, ¿no? Cómo es que el corazón se contrae, cada cuánto se contrae, por qué se contrae, ¿no? Y qué cantidad de sangre sale de tu corazón, para dónde va, ¿no? Entonces, todo ese proceso, me dice, está dentro de lo que es fisiología cardíaca. El corazón funciona a base de impulsos eléctricos y estos impulsos eléctricos tienen que ser generados por el mismo corazón, ¿no? Entonces, es un órgano muy bonito, muy interesante en cuanto a su función. Tan interesante es que cuando el cerebro deja de funcionar y hay muerte cerebral, el corazón puede seguir latiendo. ¿Por qué? Porque tiene un tejido que lo mantiene en control automático, ¿ya? Entonces, la clase anterior, me parece que nos hemos quedado aquí. A ver, ustedes confírmenme. ¿Ya habíamos tratado válvulas cardíacas o recién íbamos a tratar estas válvulas? Ya tratamos, ya hicimos, chévere. Entonces, justo esta imagen para recordarte las diferencias, ¿ya? Una forma de cómo tú puedes demostrar que aprendiste algo es comparándolos, ¿sí? Entonces, para que te acuerdes de datos anatómicos o de estructuras anatómicas en relación a válvulas cardíacas, debes saber partes de la válvula, nombres de la válvula, ubicación y la estructura, las partecitas, ¿no? Estas básicamente. Entonces, la válvula auriculoventricular me dice tiene 4 partes, que son estas, ya. Entonces, cada una tiene un porqué, ¿no? Le da soporte el anillo fibroso. La valva es la estructura que permite la apertura de la válvula y el paso de la sangre. Las cuerdas tendinosas sostienen la valva. ¿Hacia dónde lo sostienen? Hacia los músculos papilares. Los músculos papilares son las estructuras que se contraen para cerrar la válvula, ¿sí? Para eso existe cada uno. En las válvulas sigmoideas me dice tenemos 3 estructuras. Anillo fibroso para soporte, las valvas, que son llamados lúnulas, ¿no? Que estas se abren y se cierran, y el nódulo para el cierre perfecto de la válvula. ¿Ya? Entonces, las diferencias entre estas dos, uno tiene cuerdas tendinosas, músculos papilares, el otro no. El otro tiene nódulo, nada más. La función es la misma. ¿Ya? La función es permitir el flujo unidireccional de la sangre, ¿no? Ya. La clase de hoy, entonces, vamos a concluir la parte de irrigación cardíaca e inervación cardíaca, para luego entrar a la parte de la fisiología, ¿ya? Y tu propio corazón, me dice, tiene un sistema de irrigación muy importante, llamado circulación coronaria. La cantidad de sangre que nutre a tu corazón está calculado, chicos, y es aproximadamente 300 mililitros de sangre, ¿no? Y esos 300 mililitros representa el 8% de toda la sangre que tenemos. Entonces, siendo un órgano, me dice, pequeño, ¿ya? Porque mira, mide 12 centímetros de longitud, 9 centímetros de ancho. Es pequeño. Siendo un órgano pequeño, consume una cantidad considerable de sangre, ¿ya? Entonces, ese flujo sanguíneo se va a encargar de nutrir a todas las fibras miocárdicas que hay en el interior. También nutre a células endoteliales, ya a las células que están presentes en el epicardio, en el endocardio. Y estos vasos sanguíneos, me dice, van a nacer de la arteria aorta, ¿no? Sabes que la arteria aorta se ubica o nace en el ventrículo izquierdo. Ya está. Entonces, esta línea de referencia es el tabique que separa ventrículo derecho del izquierdo. Aquí tenemos el origen de la arteria aorta. Está el anillo fibroso, las valvas, válvula sigmoidea, recuérdate. Y esta parte inicial de la arteria aorta se conoce como aorta ascendente. Mide 4 centímetros, nada más, cortita.
Las primeras ramas de esta arteria están en la aorta ascendente y son las llamadas coronaria derecha y coronaria izquierda, ¿no? Estos vasos sanguíneos nacen en el espacio que hay entre la valva y la pared de la arteria. Este espacio es conocido como seno de Valsalva, ¿ya? Seno de Valsalva. En la anterior imagen, acá, se puede ver esa representación. ¿Ya? Mira, dice, aquí tengo la arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria derecha. Ya está. Esta era la lúnula, la lúnula. Ya. En el espacio que queda, ¿no? Y en la pared, entre el espacio y la pared de la arteria, ¿no? Ahí nace la arteria coronaria, tanto derecha e izquierda, respectivamente, diferente en cada valva, ¿ya? En cada lúnula. Entonces, este espacio se conoce como seno de Valsalva, ¿ya? Seno de Valsalva, también le llaman seno aórtico derecho, seno aórtico izquierdo, ¿ya? Entonces, anatomía de las arterias coronarias, me dice, lugar de origen o lugar de nacimiento, seno de Valsalva derecho, arteria coronaria derecha, seno de Valsalva izquierdo, arteria coronaria izquierda. Las ramas de la arteria coronaria derecha son 3. Ya tenemos la arteria nodal, que es una rama cortita que se dirige hacia la aurícula derecha y básicamente lleva sangre oxigenada al nodo sinusal. De ahí que su nombre te indique, ¿no? A dónde se dirige. Arteria nodal. Luego está la interventricular posterior. Esta interventricular posterior me dice, conforme va avanzando, lleva sangre oxigenada, aparte de la cara anterior del ventrículo derecho y la cara posterior del ventrículo derecho. Luego está la rama marginal. Esta rama está cerca al borde del corazón, de ahí su nombre, marginal, está al margen. Esta me dice, irriga el ventrículo derecho, básicamente la cara anterior. Para la arteria coronaria izquierda, me dice, esta tiene solo 2 ramitas, una arteria circunfleja y la rama interventricular anterior. La arteria circunfleja tiene la forma como que de una curva, ¿ya? O sea, se extiende para un lado y luego gira para atrás, formando una curva. De ahí su nombre, arteria circunfleja. Esta lleva sangre oxigenada a la aurícula izquierda y también al ventrículo izquierdo. La arteria interventricular anterior, me dice, esta se ramifica mucho en la cara anterior del ventrículo izquierdo y lleva sangre oxigenada tanto al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho. Entonces, básicamente debes recordarte, ¿no?, dónde nace y cuáles son sus ramitas, cuáles son estas ramitas y hacia dónde llevan sangre oxigenada. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? Para poder entender, ¿no?, cómo es que está irrigada las cavidades cardíacas. Ahora, el complemento de estas arterias son las venas. ¿Cómo así? Las arterias, me dice, estas penetran en el miocardio, ¿sí? Se ramifican, se transforman en arteriolas, en capilares, y esos capilares básicamente están en el miocardio. De esos capilares inician la porción venosa de los vasos, de las venas coronarias, ¿no? De este grupo de vasos sanguíneos. Entonces, las arterias coronarias terminan en capilares y de esos capilares nacen las venas. Las venas, me dice, se distribuyen al igual, ¿no? Están por la base, por los ventrículos, pero básicamente estas forman como una especie de triángulo, me dice, ¿no?, que está relacionado con la base y, perdón, el vértice del triángulo venoso estaría relacionado con la punta del corazón y la base del triángulo venoso estaría en el seno coronario. ¿Ya? Entonces te das cuenta, muchas venitas, me dice, están en relación a la punta del corazón. Luego estos se van juntando, para formar un solo seno coronario. El seno coronario es
se produce, se presenta por la fusión, por el drenaje de todas estas venas cardíacas, ¿ya? ¿Cuáles son las venas cardíacas? Por ejemplo, tenemos la vena cardíaca media, las venas marginal izquierda. Disculpen, chicos, estoy un poquito mal de la garganta. Las venas marginal, magna o mayor, ¿no? La vena cardíaca magna o mayor. Por la cara anterior tienes las venas cardíacas menores, las venas cardíacas medias, etc. Todas estas confluyen en el seno coronario, ¿ya? Entonces, el seno coronario me dice viene a ser el vaso venoso más representativo y es el que drena toda la sangre desoxigenada a la aurícula derecha, ¿no? Al terminar, el seno coronario tiene su válvula, que es la válvula de Tevesio, ¿no? Entonces, esta válvula me dice que ayuda como que a controlar, ¿no?, el drenaje de la sangre que llega a la aurícula derecha. Ya. La importancia de por qué debes recordarte de esto, de este grupo de vasos sanguíneos, es porque si la circulación en estos vasos se detiene, se puede provocar una isquemia, una muerte de células del corazón. Y debido a que estas fibras miocárdicas no se regeneran, ¿no?, entonces se puede producir un paro cardíaco. Y dependiendo de la salud de la persona que haya tenido un paro cardíaco y digamos que tenga otros problemas más añadidos como hipertensión, diabetes, obesidad, persona que no vive, ¿ya? Pero si por decir, ¿no?, un paro cardíaco se presenta en una persona que es saludable, entonces podría tener una segunda opción de mantener todavía con vida ese corazón, ¿ya? Entonces, una parte o un dato aplicado a todo lo que es circulación coronaria sería la enfermedad de la aterosclerosis, ¿ya? La aterosclerosis se presenta por acumulación de grasa en las paredes de las arterias coronarias, básicamente. Cualquier arteria puede tener estas placas de grasa, pero es más peligroso cuando estas placas están alrededor de las arterias coronarias, en el interior de las arterias coronarias. ¿Cómo se forman estas placas? ¿De dónde surge? ¿De dónde sale? Bueno, me dice, cuando el ser humano no tiene una alimentación rica en carbohidratos en exceso, ¿ya? Y también en fuentes de alimentos de grasas trans, comida chatarra, básicamente. Dice, toda esa grasa que, digamos, se absorbe a nivel intestinal pasa a la sangre, ¿ya? Y en la sangre, pues, esta grasa, como es en exceso, me dice, se va pegando a las paredes, ¿ya? Para que se produzca la aterosclerosis, no es de un año a otro. Puede ser 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, esta es una enfermedad que progresivamente va a ir modificando el tamaño de tu arteria, ¿ya? El aneurisma es muy diferente a la aterosclerosis. El aneurisma es porque, ya sea desde el nacimiento, una persona puede tener las paredes delgadas de las arterias. Las arterias tienen paredes gruesas, chicos. Todo, es una regla. Pero cuando ocurren defectos congénitos, hay partes en el cuerpo donde las arterias son bien delgaditas. Y como estas soportan demasiada presión, pueden romperse en esas partes delgadas y la sangre sale, se produce una hemorragia. ¿Ya? Ya. Por acá pregunta otra persona. En relación a la aterosclerosis, ¿esto solamente compromete a personas obesas? Dice, ¿no? Una persona delgada podría tener. Ya, mire, es una pregunta interesante. ¿Qué determina que tú puedas desarrollar aterosclerosis? Lo determina el tipo de alimentación que tengas, ¿ya? Y pues lamentablemente, o sea, nosotros los peruanos estamos acostumbrados a comer demasiado carbohidrato. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Mira, tu mamita, por ejemplo, prepara tu arroz con pollo, ¿ya? Arroz con pollo y le añade con huancaína. Y a ese plato de comida le añade papas, ¿no?
arroz, papas, su salsita de la huancaína y el pollito tal vez es un pedacito, ¿no? Entonces, nutricionalmente, ese alimento me dice es rico en carbohidratos, pero son carbohidratos que de acuerdo a la edad a veces no está aportando lo que necesita la persona. Para un joven que se coma ese plato ya con todo carbohidrato está bien. ¿Por qué? Porque un joven, digamos, 16, 17 años, está en desarrollo, está activo, ya suponiendo que esté activo, ¿ah? Que camine, que corra, ya, está activo. Entonces, eso como que para su edad no es tanto dañino. Pero ¿qué pasa? A partir de los 40 años, no hacemos mucha actividad física, ¿ya? Estamos sentados, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, dicto clases todo el día sentado. Entonces, si yo comiera esa misma cantidad de carbohidratos, para mí no es adecuado. Yo tendría que reducir a un cuarto de plato, ¿no? De arroz y papitas. Y el resto deben ser verduras y carne, ¿no? Ya sea pollo, pescado, pavo, no sé. Las proteínas deberían predominar en mi caso. Ya, entonces, ¿qué hacemos en casa? En casa no sabemos a veces determinar cuánto de alimento se le da de acuerdo a la edad a la persona. Entonces, ahí voy. Si es una persona muy flaquita, pero ha comido demasiado carbohidrato, demasiadas grasas saturadas, demasiada comida chatarra, también por ser flaquito va a tener un exceso de grasa y en sus arterias se puede formar estas placas de grasita, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Como las arterias deben ser elásticas, ¿ya? Uno, cuando esta grasa rodea la pared de la arteria pierde su elasticidad. Entonces ya no conduce con tanta facilidad el flujo de sangre. Ya, eso es uno, se vuelven más pesadas, más tiesas. Segundo, las paredes de las arterias se inflaman y eso hace que las paredes se debiliten. Tú ves acá, mira, en la imagen animada, tú ves una parte como que una grieta en la pared de la arteria. Ya, estas paredes, me dice, se vuelven muy frágiles y se pueden romper. Cuando se rompe, una hemorragia. ¿Ya? Si esto ocurre, por ejemplo, en la base del cráneo, ya, se produce un derrame cerebral, dice, ¿no? Por la hemorragia. Si se produce alrededor del corazón, se produce una isquemia, ¿ya? Claro, en el cerebro sería una hemorragia interna. Si se produce en el corazón, se produce ya. En este caso, el corazón se paralizó, investigan qué pasó, cuál es la causa, identifican, ¿no? Ah, ya, un vasito sanguíneo se rompió. Ya. Entonces, como se detuvo el flujo de sangre, dice, toda esa zona alrededor, las fibras miocárdicas están muertas por falta de oxígeno. Y por tanto, ese corazón pues se tuvo que parar porque hubo muerte de células. Las células del corazón, las fibras miocárdicas no se regeneran y por tanto esa parte del corazón ya no funciona como tal, ¿ya? Imagínate que ocurra, ¿no? Que ocurra esta situación a nivel del nodo sinusal, a nivel del lado derecho. Imagínate que se obstruya la arteria nodal, ¿ya? O que se rompa la arteria nodal. Entonces, ese nodo sinusal deja de recibir nutrientes y muere. ¿Ya? ¿Hay forma de repararlo? No, naturalmente no. Por tanto, me dice, esta persona necesitará un marcapaso artificial. ¿Ya? Entonces, una, una detención en el flujo de estos vasos sanguíneos coronarios, me dice, produce daño a nivel del miocardio. ¿Ya? Esto se conoce como isquemia. Luego la siguiente fase es un infarto al corazón, ¿no? ¿Cómo o qué síntomas me avisan de que podría estar fallando estas arterias? Me dice, hay un dolor en el corazón, lo que se conoce como angina de pecho. Un dolor como si te estuviesen metiendo un cuchillito al corazón. ¿Ya? Eso. La angina de pecho es muy, muy peligroso en personas de 30 a más. Antes, no. Antes no, antes puede tratarse de un problema valvular, de un soplo tal vez, pero más no de este tipo de una alteración de los vasos sanguíneos coronarios. ¿Ya?
Entonces, ¿no? Mira, si la pregunta tuviera que ver con las ramas, ¿no? Imagínate, ¿no? Dice, ¿no? Dentro de la circulación coronaria, ¿no? Se ha encontrado una obstrucción del flujo coronario a nivel de la arteria nodal, por ejemplo, te dice, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Ya, y ahí sale, pues, ¿no? Una de las consecuencias notorias, deja de funcionar el nodo sinusal por falta de oxígeno, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Otra consecuencia que puede ser la aurícula derecha, toda la aurícula derecha presenta muerte de fibras miocárdicas, ya, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto? En la aurícula derecha tengo dos marcapasos, el marcapaso 1 y el marcapaso 2. Entonces, si se daña alguna estructura, ¿no? O se daña por completo la aurícula derecha, pues la persona puede morir, ¿ya? Entonces, recuérdate, ¿pueden haber obstrucción de estos vasos sanguíneos? Sí. ¿Qué cosa lo puede obstruir? Puede obstruirlo grasa, puede obstruirlo un coágulo o también alguna sustancia extraña que se le conoce como trombo. No alcancé a leer qué me estaba escribiendo, pero por ahí si lo vuelves a poner, no hay problema. ¿Ya? En el caso de las venas, cuando estas, ah, sí, eso es cierto. Cuando las venas se obstruyen, ah, cuando estas venas se obstruyen, chicos, o sea, es muy poco frecuente que estas venas se obstruyan, ¿ya? ¿Por qué? Porque el flujo de sangre es menor, ¿ya? La fuerza de la sangre también es menor, ¿no? Entonces, los más frecuentes en obstruirse son las arterias, ¿ya? Por ahí alguien preguntaba, creo, algo de las enfermedades cardíacas, ¿ya? Con respecto al soplo, el soplo se produce... Que no Uy, perdón, no sé qué se activó. Ya, el soplo se produce cuando una válvula se cierra, o sea, no se cierra bien, ¿ya? La válvula queda entreabierta y hay un retroceso de la sangre hacia el interior de la cavidad o del ventrículo, ¿ya? Ya. Oh, por acá. Ah, sí, uno de sus compañeros comentaba que tenía un problema cardíaco y bueno, sería interesante poder averiguar un poquito más de esa enfermedad. No la he escuchado de verdad así que sea muy frecuente. Entonces, pero sería bonito que que lo podamos investigar todos, de qué trata, cuáles son sus síntomas. ¿Ya? Oh, mira. Gracias por compartirlo, Jorge. Ya. ¿De dónde eres, Jorge? Oh, de Pasco, y todavía en Pasco. Y en Pasco, digamos, estando en Pasco, ¿has tenido dificultad para poder, digamos, adaptarte a las actividades? A correr, a hacer ejercicio. Claro, hay una dificultad, ¿no? Miren, justo de eso vamos a hablar, chicos. Nuestro corazón, me dice, sufre adaptaciones dependiendo de la actividad que realizas. Y claro, cuando se presenta una enfermedad cardíaca, o sea, el corazón va a fallar, ¿no? Vamos a hablar de esto, ¿ya? Y un poquito más entendemos también cómo nuestro corazón eh, está controlado, me dice, por dos tipos de inervación. ¿Cómo es esto? Se supone que las estructuras que inervan tienen que ver con neuronas, ¿ya? Recuérdate, ¿no? Un nervio, hemos dicho, está formado por un conjunto de axones, ¿ya? Entonces, los nervios son partes de neuronas, ¿no? Los somas de las neuronas están en los ganglios. Ya, acá tengo unos ganglios. Ganglios, 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 ganglios. Ahí tengo otros ganglios también, ganglios simpáticos, y estos son ganglios parasimpáticos. Ya. Pero ¿qué pasa en el corazón? El corazón está formado por miocardio, ¿ya? Es músculo el miocardio, pero no todo el miocardio funciona como músculo. Por eso me dice que hay tres tipos de miocardio en cuanto a su función.
Uy, uy, uy. Ya. Entonces, el miocardio, me dice, se presenta con 3 tipos en cuanto a su función. La mayor parte del miocardio se conoce como miocardio económico y representa un 90% de todo el miocardio que tenemos. ¿Ya? Un grupo pequeño es el miocardio secretor. Se le llama secretor porque fabrica hormonas y estas hormonas lo envía a la sangre. ¿Ya? Las hormonas que se producen en tu corazón salen de la aurícula derecha de preferencia y estas son el péptido natriurético auricular. ¿Ya? Péptido natriurético auricular, que es PNA, así se abrevia. ¿Ya? Luego me dice, tenemos a la cardiodilatina, la cardionatrina, que son un grupo de hormonas que van a incrementar el tamaño de los vasos sanguíneos, van a dilatar los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, estas hormonas actúan en vasos sanguíneos, actúan en riñones, pero se producen en el corazón. ¿Ya? Entonces, a ese tipo de miocardio le llaman miocardio secretor, que será un 3%, no es mucho, es bien poquito. Ahora, el otro 7%, me dice, está llamado miocardio especializado. ¿Ya? Ese miocardio especializado, ¿en qué se especializa? Bueno, dice, según la estructura que se ha encontrado en estas fibras miocárdicas, ellas están llenas de canales iónicos. Oh, perdón. Entonces, en la superficie de las células miocárdicas voy a tener canales iónicos para sodio y para potasio. Por tanto, me dice, estas fibras son muy autoexcitables. O sea, ingresa de la nada, ingresa sodio y ya, aparece un impulso eléctrico. ¿Ya? Este miocardio especializado es el que se encarga de generar los impulsos eléctricos para que el corazón se contraiga. ¿Ya? El miocardio especializado se encuentra al interior de las cavidades del corazón, ¿no? Entonces, en la aurícula derecha me dice, tengo a 2 estructuras de miocardio especializado, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, ¿ya? El nodo sinusal es llamado marcapaso 1. El marcapaso 2 es el nodo auriculoventricular. ¿Qué más? Tengo luego en el tabique alas de His, en el tabique interventricular, y luego tengo en las paredes de los ventrículos a las fibras de Purkinje. ¿Ya? Entonces, estas, vuelvo a repetir, no son neuronas, ¿ya? Son fibras miocárdicas con abundantes canales iónicos y por eso son autoexcitables. ¿Ya? El que encabeza el control de estas fibras miocárdicas es el nodo sinusal. ¿Sí? Entonces, el nodo sinusal me dice, es el considerado como marcapaso 1, es el que es más efectivo en generar los impulsos eléctricos. Un ratito voy a conectar mi cargador a mi laptop. Ya, los que quieren investigar sobre esos tipos de miocardio, busquen. En el internet hay revistas relacionadas a fisiología cardíaca, histología cardíaca. No lo vas a encontrar en libros de fisiología de Guyton ni de Gannon, sino estas son revistas especializadas de cardiología en las cuales te dan datos sobre cómo son o sea, cada estructura, el nodo sinusal, de qué está compuesto, inclusive, ¿no? A estas células especializadas las llaman células de pacemaker, ¿ya? Entonces, por ahí, si tú quieres investigar un poquito más, puedes leer ese tipo de bibliografía. Entonces, chicos, de esta forma me dice, ¿no? Se puede entender que en el corazón hay un control nervioso, pero ojo, este control nervioso es por el miocardio especializado, ¿ya? El nodo sinusal, que es el marcapaso 1, es autoexcitable, pero tiene un tope para autoexcitarse, podríamos decir así. Cada vez que éste se autoexcita, genera un impulso eléctrico. Entonces, ese impulso eléctrico se difunde por las otras estructuras y en respuesta el corazón se contrae. ¿Ya?
¿Cuántos impulsos eléctricos puede generar? Me dice, este puede generar 70 a 80 impulsos por minuto, ¿ya? Y en base a estos 70 80 impulsos por minuto, el corazón late, ¿ya? ¿Cuántos latidos por minuto? 70 80 veces, ¿ya? ¿En qué momentos tu corazón tiene esa frecuencia cardíaca, esos latidos cardíacos? Y me dice, cuando estás escribiendo tranquilamente, ahorita cuando estás mirando la pantalla, cuando estás comiendo, cuando hablas con alguien, normal, tu frecuencia cardíaca está en estos valores. Pero ¿qué pasa? En algún momento del día, tal vez llega una noticia muy triste, ¿ya? Por ejemplo, estabas, no sé, estabas tranquilo ahí escuchando tu clase y de pronto dice, ¡ay! Se accidentó tu papá, ¿no? O se accidentó tu mamá. Entonces, de lo que estabas aparentemente en estado tranquilo, se murió tu gato, ¿no? En mi caso, ¿no? La semana pasada le estaban operando a mi gatita. ¿Y sabes qué nos dijeron? O sea, antes de la operación no nos habían dicho nada, pero después de la operación dice, tienes que tener cuidado de tu gata, porque estos 2 primeros días son vitales que tú le cuides. Tiene que comer, tiene que hacer sus deposiciones, tiene que orinar normalmente. Si no orina, si vomita y no quiere comer, entonces puede morir. Nosotros, ¿qué? Tan complicado, decíamos, ¿no? Y ahí la veterinaria nos dice, pues, de 100 gatos, mueren 3 después de haberle hecho su operación, su esterilización. Pero ¿a causa de qué? Le pregunto. Y ellos me dicen, a causa de una insuficiencia renal. Así, ¿no? Entonces, y ya, entonces, ¿qué tenemos que cuidar, no? Ya, después de que se la lleven, ella nos dijo, ¿no? Que tome agua, verifiquen cuánta agua está tomando y se está miccionando. Ya, entonces, el día viernes, chicos, estaba ahí con mi gatita, ¿no? Mirando, ¿no? Ya tomó agüita, ya fue al baño, ya fue al arenero, verificando su arenero ahí, limpiándolo. Entonces, cuando me dijeron que mi gatita se iba a morir, yo dije, ¿qué? No, ese rato me asusté, entonces, ¿por qué no me han dicho eso? Mejor le hubiera puesto una ampolla, ¿no? Y no le hubiera hecho operar y tantas cosas. Entonces, imagínate en esa situación, ¿qué pasó con mi corazón? Mi corazón puede haber aumentado su frecuencia cardíaca a 120, 100 por minuto, tal vez, ¿no? Pero me asusté, ¿ya? Entonces, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, me dice, esta inervación intrínseca ya lo deja de controlar, ¿ya? Entonces, el control lo asume la inervación extrínseca. Esta inervación extrínseca está controlado por el hipotálamo. Recuérdate, es sistema nervioso autónomo. Entonces, mira, la información es esta. La veterinaria me dice, tu gato puede morir, ¿no? De 100 gatos que se esterilizan, 3 mueren. Ya, esa información llega a mi cerebro. Y mi cerebro dice, pero ¿cómo? ¿No? ¿Por qué no me han dicho antes? Ya. Y entonces mi hipotálamo recepciona información de cómo me siento, ¿no? Y por tanto dice, está asustada, está con miedo, ya. ¿Cuál va a ser la reacción del cuerpo? Reacciones simpáticas, dice, ¿ya? A nivel de las glándulas suprarrenales se libera la adrenalina, ¿ya? Y la adrenalina se distribuye por todo el cuerpo. Llega, ¿no? Al interior de estas fibras, de estos nervios simpáticos, y estas neuronas que se comunican con tu corazón traen adrenalina, traen el neurotransmisor adrenalina y lo depositan en el miocardio. Entonces el miocardio recibe la adrenalina y empieza a contraerse rápidamente y la frecuencia se incrementa, ¿ya? Entonces, todo esto que te estoy contando es una reacción de estos nervios simpáticos, es un efecto de los nervios simpáticos. Por tanto, cuando tú estás asustado, cuando estás con miedo, cuando te dan una noticia que no esperabas, me dice tu frecuencia cardíaca se acelera, ¿no? Puede ser 120 por minuto. A esto le conocemos como taquicardia. Taquicardia. Básicamente, la taquicardia es una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, ¿ya? Entonces, si es mayor de 90 latidos por minuto, ya estás haciendo taquicardia. ¿Hasta cuándo puedes soportar
el corazón? ¿Hasta cuántos latidos por minuto? Me dice, si es una persona joven, ¿ya? Si es una persona joven, así como tú, saludable, saludable, ojo, ¿eh? No me vais a decir que si tengo una enfermedad, no, saludable, ¿ya? Puede soportar 3 veces la frecuencia, el incremento de 3 veces de la frecuencia normal. Entonces, si tu latido es 70, tú puedes tolerar hasta 210 veces de frecuencia cardíaca, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Esta elevación de la frecuencia cardíaca no puede ser por más de 3 minutos, ¿ya? Si es más de 3 minutos, también tu corazón se paraliza, un paro cardíaco ahí, ¿no? Chicos, esto es un asunto del mundo de ustedes. Hace tiempo salían por ahí en las redes sociales de que habían chicos que estaban consumiendo excesivo Monster. Ya tú sabes qué es el Monster, ¿no? ¿Sí? O estoy hablando a ustedes que no saben. Ya, ya. Las bebidas energizantes, ¿no? El tipo Monster, otro energizante así muy simplecito, ¿cómo se llama esto? Me he olvidado, es un amarillo, Volt, Volt, ¿ya? Todos esos sinergizantes, ¿no? Tienen, bueno, el Monster tiene taurina. ¿Sabes qué cosa es la taurina? Acá sabe bastante. La taurina es una proteína que se saca de los testículos del toro, ¿ya? Y eso, bueno, no está muy micropulverizado, ¿ya? Y eso le ponen a las bebidas energizantes. Y eso te da energía. Ya, pues si antes no lo sabías, ahora sí lo sabes. Ya, entonces, ¿cuáles son los efectos de los energizantes? Te incrementan la frecuencia cardíaca, ¿ya? Te incrementan la frecuencia cardíaca, desencadenan las reacciones simpáticas. ¿Para qué? Para que tú estés más despierto, más alerta, tu corazón puede estar latiendo más, etcétera, ¿ya? Ya, otros energizantes, ya ustedes conocen otra lista de energizantes, ahí por ahí están escribiendo. Sí, chicos, entonces, todos esos energizantes, me dice, estimulan de forma artificial a este tipo de inervación extrínseca, ¿ya? Entonces, bajo efectos de esas sustancias que vienen en los energizantes, que son parecidos a la adrenalina, ¿ya? Esas sustancias energizantes llegan a tu corazón y tu corazón, bueno, se va a acelerar, ¿ya? Leí por ahí, no sé qué tan cierto será, que un chico se llegó a tomar hasta 10 Monsters y murió por paro cardíaco. ¿Cuál fue la causa de la muerte, chicos? No aguantó. ¿Quién no aguantó? Claro, taquicardia prolongada. El efecto, no sé cuántas horas habrá estado con taquicardia, ¿no? Y su corazón, pues no aguantó, no toleró. Recuérdate, tu corazón, si está sano, puede aguantar un aumento de 3 veces tu frecuencia normal, pero por pocos minutos. Si eres deportista, puede aguantar hasta media hora, pero si eres deportista, que significa que todo el tiempo estás haciendo actividad física, eres muy disciplinado con tu entrenamiento, ¿ya? Pero si no eres deportista, pues 5 minutos y tal vez pasa 10 minutos y ahí nomás quedó, ¿ya? Entonces, recuérdate que tu corazón puede ser excitado por sustancias, ¿no? Ya sean externas como la del Volt, ¿no? Estas que están fuera de nuestro cuerpo, o en este caso por la adrenalina, liberada por estos nervios simpáticos que incrementan la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, como nuestro cuerpo todo es equilibrio, me dice, por un momento ya mi corazón estaba así, asustado, se va a morir mi gatita, ¿no? Y por otro lado, el sistema nervioso autónomo trae la orden para ir reduciendo esa frecuencia y que vaya a los valores normales. Y ahí aparece el nervio vago, ¿ya? Nuestro amigo vaguito, dice, él trae la dopamina, ¿sí? Y esa dopamina lo entrega al miocardio. Y en respuesta el miocardio, me dice, se va tranquilizando. Ya no se sigue acelerando y dice, ya, llegué al tope y ahora me toca tranquilizarme. Y de 120 baja a 110, 105, 100, 90.
80, ya. Y nuevamente, cuando logran equilibrar los valores normales, le entregan nuevamente el control al nodo sinusal. Ya, el corazón se tranquilizó, ahora tú síguelo controlando y produce estos impulsos eléctricos y el corazón normal, va con la frecuencia normal. ¿Ya? Entonces, chicos, nuestro corazón está controlado por dos tipos de sistema de control nervioso, ¿ya? Un control nervioso propio, intrínseco, y un control nervioso extrínseco, ¿sí? El extrínseco hace de que el corazón soporte esas situaciones extremas para bombear más sangre. ¿Por qué? Porque tienes que reaccionar al peligro, tienes mucho miedo, tienes que correr, escaparte, pelear. Para eso, le ayuda a resistir esa situación pasajera, pero también lo retorna a su valor normal con las reacciones parasimpáticas. ¿Ya? Entonces, esto, yo sé que también en psicología te han hablado, ¿no? Y esto se aplica, chicos, para pulmones, para estómago, para corazón. Claro que en los pulmones, en el corazón, digamos, las funciones van a ser un poquito diferentes, pero para corazón, básicamente el corazón tiene que latir más para enviar más sangre cuando hay actividad física, cuando hay que correr, cuando hay que escaparse. ¿Ya? Los atletas, ellos pueden, me dice, hasta cuatruplicar o quintuplicar su frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿no? Si es un atleta, a ver, 70 por 5, hasta 350 latidos por minuto, pero eso es en tiempos cortos, ya tiempos muy cortitos. Si es tiempo prolongado, también, o sea, va a tener un dolor al corazón, va a tener que detener su actividad física y así. Las carreras, ¿no? Las carreras, los 100 metros planos, por ejemplo, cuando ellos compiten, terminan en segundos. Ustedes han visto, ¿no? ¿En cuánto recorrió 100 metros planos? No sé, ¿cuántos segundos? ¿No? Entonces, justo en esa carrera ha estado dando el máximo de su frecuencia cardíaca, ¿ya? Y luego se recupera. Sí, si alguien tiene una pregunta normal ahí, puede escribirla y después también, si no alcanzo a leerlo por completo, lo respondemos al final, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos a continuación el primer concepto ya de fisiología cardíaca. Ya, mira, para hablar de fisiología se junta todo, todos los datos anatómicos que tú debes saber. ¿Qué cosa debes saber? ¿Dónde están las válvulas? ¿Qué es el tabique? Eh, ¿Qué cavidad tiene paredes más gruesas? ¿No? ¿Cómo fluye la sangre? ¿De dónde a dónde? ¿Dónde están las válvulas sigmoideas? ¿No? ¿Qué arterias nacen del corazón? Todo se fusiona aquí. Ya. Por ahí uno de sus compañeros comenta, si a alguien le da un paro cardíaco, se puede pinchar, me dice, un dedito para como que para aliviar la presión. O sea, eso yo he escuchado en relación al derrame, a un derrame cerebral. Lo he escuchado, pero la verdad no lo he investigado. Ya se dice, por ejemplo, ¿por qué podría ocurrir un derrame cerebral? Es por un aumento de la presión de la sangre a nivel de la cabeza, a nivel de los vasos sanguíneos de la cabeza. Entonces, al permitir la salida de esa sangre en alguna parte del cuerpo, se puede disminuir la presión y sí podría, digamos, evitar que ocurra un daño mayor, ¿ya? Pero eso es solo, digamos, usando la lógica, te estoy diciendo, pero no lo he investigado, no te puedo mentir, ya no lo he investigado. Podría ocasionarse la lógica. Antiguamente, chicos, cuando no existía tomografía ni nada, se practicaba el desangrado, ¿ya? Entonces, ¿qué decían, no? Por ejemplo, si a alguien le dolía la cabeza, entonces, ¿dónde haya la sangre está concentrada ahí? Y le cortaban la yugular, pues, de verdad, le cortaban la yugular, hacían que se desangraba y lo trataban de controlar para que volviera a la actividad normal. Y como se causaba ese desangrado, o sea, desaparecía el incremento de la presión y sí, desaparecía el dolor de cabeza. Pero ¿qué había pasado?
Claro, habían consecuencias. Y tal vez era, digamos, una arteria muy importante como la carótida, la sangre pues sale como un chisguete, ¿no? Y por más que tú lo puedas controlar, no se puede controlar. Entonces terminaban muriendo las personas. Busquen, en Historia de la Medicina, desangrado, vas a buscar, vas a encontrar ahí muchas historias de ese tipo. Cosas locas hacían antes. Entonces, como que eso yo le diría, mejor investiga, búscalo en un libro de fisiología y ve, ¿no? Si eso es posible o no. Ya. Sistema nodal. Si tienes un corte de cualquier arteria que sea grandecita, como la carótida, 5 minutos, mueres. Ya. El sistema nodal también puede ser llamado el sistema de conducción cardíaca, sistema electrogénico o sistema del automatismo cardíaco. ¿Ya? Así lo vas a encontrar en los libros. ¿Ya? Cardionector también puede ser. ¿Ya? Sistema nodal de conducción cardíaca, electrogénico, cardionector, automatismo cardíaco. ¿Ya? Recuérdate que estas estructuras, que son 4, están hechas de miocardio especializado. ¿Ya? Por tanto, no se contraen. ¿ah? Solamente me dice qué hacen, generan, conducen y transmiten impulsos eléctricos. ¿Ya? Como resultado de esta acción, se producen las contracciones del corazón. ¿Ya? Entonces, vamos a conocerlos, pues. El nodo sinusal, me dice, es llamado marcapaso 1, también tiene otro nombre, nodo sinoauricular, puede ser llamado por su descubridor, me dice, se le conoce como nodo de Kate y Flack. Kate y Flack fueron dos fisiólogos, ya fallecieron. Estos dos fisiólogos fueron los que han observado con detalle, ¿no? A este nodo sinusal. Ya. La ubicación de este nodo sinusal, me dice, se encuentra en la pared superior de la aurícula derecha, por delante de la vena cava superior. ¿Ya? Entonces, eso lo tienes acá, por delante de la desembocadura de la vena cava superior. Ya. ¿Cuál es la función? Porque básicamente yo quiero definir la función para que puedas entender qué más hacen los demás. Dice, este nodo sinusal, como es muy autoexcitable, es capaz de generar en promedio 70 impulsos eléctricos por un minuto. ¿Ya? Este impulso nervioso que genera, me dice, lo lleva hasta el nodo auriculoventricular. ¿Ya? Este nodo también es autoexcitable, pero no es tan autoexcitable como el primero. El nodo auriculoventricular, me dice, puede generar 50 impulsos eléctricos por minuto, nada más. ¿Ya? Ahora, este nodo auriculoventricular recibe el impulso nervioso, pero lo debería transmitir muy rápido y no es así. Lo retiene por unas milésimas de segundo. Esto es con la finalidad de que las aurículas se contraigan, ¿no? Y posteriormente los ventrículos. Si es que el impulso eléctrico saldría rápidamente y llega al nodo auriculoventricular y este no lo retrasa, me dice, las aurículas no se contraerían, sino todo el corazón se contraería una sola vez y ese no es el objetivo. Primero se contraen las aurículas y luego los ventrículos, ¿no? Entonces, para ordenar qué cavidades se tienen que contraer primero, es el retraso de la transmisión del impulso nervioso en el nodo auriculoventricular. ¿Ya? Una vez ya que se ha contraído las aurículas, recién sale el impulso nervioso hacia el haz de His. Ya, este haz de His, me dice, se encuentra en el tabique interventricular, y conduce rápidamente ese impulso eléctrico hacia la punta del corazón. Una vez que está en la punta, me dice, ese impulso eléctrico pasa a las llamadas fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje se encuentran a partir del vértice del corazón y se distribuyen por todas las paredes de los ventrículos. Las fibras de Purkinje están al interior de los músculos papilares, de las crestas, de las cintillas, generando la contracción de estas estructuras. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se difunde el impulso nervioso? Dice, tú tienes esta imagen animada aquí arribita, en donde te está mostrando,
¿no? Mira, tienes nodo sinusal, este es el que genera el impulso nervioso, luego lo pasa al nodo auriculoventricular y este lo retiene, el impulso nervioso, haciendo de que las aurículas se contraigan, ¿ya? Una vez contraídas, recién sale el impulso nervioso hacia el haz de His, ¿sí? El haz de His lo transmite muy rápido, llega al vértice, luego pasa a las fibras de Purkinje, el impulso eléctrico llega hasta la última parte del ventrículo y recién el ventrículo se contrae. ¿Ya? Es de esa forma que actúa. Ahora, ¿por qué se les asigna el nombre de marcapaso 1 y marcapaso 2 a los primeros nodos? El marcapaso, me dice, es el que determina la frecuencia cardíaca de tu corazón. Entonces, estos dos tienen la capacidad de generar impulsos eléctricos. El primero genera 70, el segundo solo 50. La pregunta es, ¿podrás vivir con 50 latidos por minuto? ¿50 frecuencias cardíacas? ¿Qué dices tú? ¿Podrás vivir o no? Nuestra frecuencia cardíaca en algún momento del día llegará a estar a 50. Sí, pero con problemas de respiración, dice por ahí. Por ahí dijo, sí, no alcancé a leer qué más. En mujeres, dice, ya, Yosatre dio la respuesta. Y también Jorge, cuando dormimos, exactamente. Cuando tú duermes, tu frecuencia cardíaca baja hasta 50. Inclusive algunos dices hasta 45, cuando estás en sueño bien profundo. ¿Ya? Entonces, mira el casito que se puede presentar. ¿No? Imagínate que una persona ya de 40 años, ponle, ¿no? Una persona de 40 años tiene una hemorragia que compromete la arteria nodal, ya. Esta arteria nodal lleva sangre oxigenada para este nodo, ¿ya? Por tanto, este nodo sinusal deja de funcionar, ¿no? Y la pregunta fuera, ¿esa persona sigue viviendo? Y la respuesta es sí, ¿no? Ahora, ¿quién asume el control del corazón si este nodo sinusal está muerto, está dañado? Entonces, lo asume el nodo auriculoventricular, que es el marcapaso 2. ¿Cuántas veces va a latir su corazón cuando este marcapaso lo controla? 50 veces por minuto, me dice. ¿Y en qué situación tiene que estar tu paciente? Ya, tiene que estar echadito o sentadito y no recibir ninguna emoción, así una noticia que pueda acelerar su corazón, no, porque si se acelera, se paraliza, un paro cardíaco, el corazón y ya, ahí nomás queda, ¿no? Entonces, hay personas que por un periodo de tiempo corto pueden vivir con el nodo, con el marcapaso 2, ¿ya? Mientras están a la espera de que le implanten el marcapaso artificial que reemplazará, pues, o que será similar al marcapaso 1, ¿no? Entonces, ahí surgen la operación de reemplazos de marcapaso, chicos. Si gustas, investiga un poquito más de qué se trata, cómo se realiza. Es un proceso bien bonito, ¿ya? No lo he visto así en vivo y en directo, pero sí lo he leído. Y pues creo que cuando alguien no decide ser cardiólogo, tiene que estar apasionado para hacer esas cosas. Es un proceso delicadito, pero tiene mucho de conocimiento de electricidad. Ya ahí entra la física, y pues es interesante. ¿Ya? Entonces, hay personas que viven con su marcapaso ahí, con su marcapaso artificial. ¿Por qué? Porque este marcapaso dejó de funcionar. Claro, ¿no? El Instituto del Corazón, el INCORE, es el lugar, digamos, más especializado, ¿no? En donde tú puedes encontrar médicos cardiólogos que hacen trasplante al corazón, trasplante del marcapaso, etcétera. ¿Ya? A bebés, a niños, a personas adultas, así. Bien, chicos, entonces, si se daña el nodo sinusal, el que asume el control es el nodo auriculoventricular, pero no es tan efectivo como el primero. ¿Ya? Entonces, mientras este siga controlando el corazón, tu frecuencia cardíaca debe ser mínima. ¿Ya? Imitadores de Barnard.
Seguidores, discípulos, diría yo. Ya. ¿Qué más? Para el segundo nodo tenemos un dato anatómico adicional. No le he podido juntar adelante porque necesitaba que te muestre un poquito de qué se trata. ¿Ya? Ya, a ver. La anatomía del nodo auriculoventricular me dice que la ubicación, eh, este, digamos, este nodo se encuentra en el tabique interauricular, pero en una región conocida como triángulo de Koch. Triángulo de Koch. ¿Ya? Ahora, entonces, buscando qué cosa es el triángulo de Koch, me dice, esta es una región que está delimitada por tres estructuras pequeñas que están en la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, en esta imagen, en la imagen de abajito, vamos a ir viendo dónde está este triángulo de Koch. ¿Ya? Mira, este es el tabique interauricular. Recuérdate que dijimos que es rectangular. La fosa oval es esta. Ya lo vamos a completar si quieres. Fosa oval. Ya está. Por debajo de la fosa oval se encontraba el nodo auriculoventricular. Ya, pero precisamente me dice, ¿dónde? Para determinar quiénes forman el triángulo de Koch, tengo tres estructuras anatómicas. Una, el orificio del seno coronario. Otro, una prolongación del trígono fibroso que se llama tendón de Todaro. Y un tercero, que es la válvula tricúspide, el orificio de la válvula tricúspide. Entonces, entre esas tres estructuras, me dice, allí se encuentra el triángulo de Koch. Y pues en medio del triángulo se encuentra el marcapaso número 2, que es el nodo auriculoventricular. ¿Ya? El otro nombre de este nodo es de Aschov y Tawara, que también son sus descubridores. ¿Ya? No te olvides que la función de este nodo 2 es retrasar la transmisión del impulso nervioso. ¿Ya? La transmisión del impulso nervioso, ¿para qué? Para que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Esa es la regla. Ya. Bien, chicos, entonces, esto es sistema nodal. Y pues recuérdate que el sistema nodal es el que se encarga de generar los impulsos eléctricos para que tu músculo cardíaco se contraiga. ¿Ya? Ya, vamos viendo qué hora es. Ya, vamos bien. Ciclo cardíaco, chicos. Para entender el ciclo cardíaco, debes recordarte que el corazón tiene válvulas, tiene arterias, aurículas, ventrículos, la comunicación de cada aurícula con las venas, ¿ya? Y algunos otros principios que ahorita vamos a identificar, ¿ya? Ya. ¿Qué sabemos del corazón? Sabemos que se contrae y se relaja, ¿ya? Eso es algo muy básico. Se contrae y a esa fase de contracción se le llama sístole. Cuando se relaja se le conoce como diástole. ¿Ya? Entonces tu corazón hace sístole, diástole, sístole, diástole. A la suma de esas etapas, a sístole y diástole, se conoce como ciclo cardíaco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es esto? Me dice, en un primer momento el corazón está contraído, ¿ya? Termina la contracción, luego se relaja. Termina la relajación, se vuelve a contraer. Y así sucesivamente. Se contrae, se relaja todo el tiempo. ¿Ya? Ya. Un ciclo cardíaco tiene una duración, me dice, dura en esta cantidad de tiempo 0.8 segundos. ¿Ya? Entonces, en menos de un segundo, tu corazón se contrajo y se relajó. ¿Sí? Ahora, por minuto, ¿cuántas veces o cuántos ciclos vas a tener? Me dice, en promedio 70. ¿Ya? Le puedes poner si quieres, 70 a 80 ciclos en un minuto. ¿Ya? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Me dice, cuando se produce un ciclo cardíaco en el corazón, me dice, se produce un latido cardíaco. ¿Sí? Un latido cardíaco, así lo conocemos. Ahora, si tengo 70 ciclos cardíacos, ¿ya? ¿Cuántos latidos tendré?
70 ciclos cardíacos, ¿cuántos latidos al minuto? 70. Claro, esa es la relación, 70 latidos. Ahora, no es multiplicación, solamente es lógica. Ahora, dentro de estos 70 latidos, ¿qué ha pasado en tu corazón? 70 veces se ha contraído y 70 veces se ha relajado. ¿Sí? Eso. Ahora, el ciclo cardíaco me dice, representa todos los eventos que se dan al interior del corazón para que, desde que el corazón recibe sangre hasta que expulse sangre. ¿Ya? Entonces, ¿qué eventos se dan en tu corazón? Me dice, los eventos están separados por etapas. Hay eventos de la diástole, hay eventos de la sístole auricular y de la sístole ventricular. Recuérdate que la sístole es contracción y aurículas se contraen primero y los ventrículos después. Por eso es que los hemos separado. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a detallar cuáles son esos cambios que ocurren al interior de tu corazón. Pero recuérdate que cuando hablamos de diástole, la palabra clave que te debes recordar es que el corazón está relajado. Relajado significa que no hay movimiento, no hay contracción de las cavidades. Ya. La etapa de la diástole va a durar 0.4 segundos. ¿Ya? O sea, la mitad de todo el ciclo cardíaco. ¿Ya? La etapa de la sístole auricular dura 0.1 segundo. 0.1 segundo. La etapa de la sístole ventricular dura 0.3 segundos. Y ahí está toda la cantidad, todo el total del ciclo cardíaco. Ya, empezamos. Mira, la diástole se divide en 3 subetapas. Llenado ventricular, relajación isovolumétrica, llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento. Ya. ¿Cuál es el principio, chicos, para entender esto? Mira, ¿te acuerdas cuánto de sangre puede almacenarse en las aurículas? ¿Cuánto de sangre? Cantidad de sangre que puede caber al interior de una aurícula. 60 ml, me dice. Ya. Cuando vimos aurículas, mencionamos su capacidad. Claro, un promedio puede ser, ¿no? De 50 a 70. Ya, vamos a elegir 70, ¿ya? Suponiendo que tus aurículas se llenen con 70 ml, 70 cc, es igualito, 70 mililitros, 70 centímetros cúbicos. Ya. Ahora, ¿te acuerdas de la capacidad de tus ventrículos? ¿Cuánto de sangre pueden contener los ventrículos? En promedio, 120. Ok, ya. Pregunto, y esto es puro uso de la lógica, chicos, ¿ah? ¿La cantidad de sangre que tienen tus aurículas llena tus ventrículos? Claro. Entonces, ¿cómo se hará para llenar el ventrículo? ¿Cómo hago para llenar ese ventrículo? Ya. Quiero que observes la imagen animada y me vas a responder. Cuando dice que el corazón bombea sangre, ¿bombeará toda la sangre o se quedará con un poquito? Se queda con algo. Exactamente, ¿no? Mira, el volumen con que se queda, más o menos está ahí, ¿ya? Poquito nada más. Este volumen que se queda en cada uno de los ventrículos es de 50. Vamos a ponerle cc a todos, ¿ya? Por ahí alguien está queriendo participar, escucho un audio prendido, no hay problema, pregunte nomás con toda confianza. Ya, entonces, hola Noemí, ¿cómo estás?
¿Me quieres comentar algo? Ay, disculpe. Se me había encendido el audio. Andaba llamando a mi gato, disculpe. Tú también estabas llamando a tu gatito. Ah, mira, creo que en este salón Disculpe, todos tenemos no gatos, no ¿no? no me di cuenta del audio, mis. Ya, Disculpe. no hay problema, no hay problema. Ya. Todos somos amantes de los gatos aquí, gato lovers. Ya, esos gatitos, siempre por ahí alegrándonos la vida. Ya. Entonces, decíamos, ¿no? El ventrículo es grande, ya es una cavidad grande. Y la cantidad de sangre que llega a las aurículas no puede llenarlo por completo, ¿no? Entonces, ¿quién lo llena? Y decimos que al finalizar el corazón no expulsa toda su sangre, sino me dice, se queda con 50 centímetros cúbicos. A este volumen que siempre está en tus ventrículos se le conoce como volumen telesistólico, ¿ya? Completo lo vamos a poner, ¿ya? Telesistólico. Es un volumen fisiológico, es un volumen que indica que tu corazón está funcionando correctamente. ¿Ya? Ahora, los motivos de por qué se queda esa cantidad de sangre, me dice, según, bueno, aquí tiene que ver la física, dice que una estructura que se contrae tan fuerte como el corazón necesita mantener cierta tensión al interior de sus cavidades. Y esta tensión es gracias a la sangre, ¿no? Entonces, esta cantidad de sangre asegura que la siguiente contracción sea con la misma intensidad y con la misma efectividad. Si el corazón bombeara toda su sangre, la siguiente contracción tendría que ser con mucho más intensidad, mucho más energía y cada vez que se contrae tu corazón se cansaría demasiado y en algún momento se paraliza. ¿Ya? Entonces, este 50 cc es muy importante para mantener la función cardíaca normal. ¿Ya? Bien, con esos datos, ahora sí vamos a empezar. Para explicarte qué cosa ocurre en la diástole, recuérdate, tu corazón está relajado, por tanto no hay contracción de sus paredes. Aquí tenemos un poquito de sangre que es 50 cc. La sangre llega por las venas, por la vena cava superior, vena cava inferior, venas pulmonares. El corazón está relajado, chicos, y la sangre llega. Ya, a esa fase de relajación se le llama relajación isovolumétrica. ¿Ya? La sangre llega al corazón, las paredes del corazón están relajadas. Relajación isovolumétrica. Conforme la sangre va llenando las aurículas, me dice, por la presión de la sangre se abren las válvulas tricúspide y bicúspide y pasa rápidamente un poquito de sangre a los ventrículos. Esos cambios se producen en el llenado ventricular rápido. ¿Ya? ¿Qué cambios? Me dice, se abre la tricúspide y la bicúspide, la sangre fluye rápidamente al ventrículo. Eso es llenado ventricular rápido. Ya está. ¿Qué más? Viene la otra fase. Como la sangre sigue llegando por las venas, me dice entonces, más cantidad de sangre va a pasar, pero de forma lenta al ventrículo. ¿Ya? Y eso es el llenado ventricular lento. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que ha pasado en tu corazón? Me dice, teníamos 50 centímetros cúbicos de sangre. En la relajación isovolumétrica, la sangre llega a la aurícula y luego me dicen el llenado ventricular rápido, la sangre abre las válvulas y pasa muy rápidamente un segundo volumen de sangre al ventrículo. ¿Ya? Luego, las válvulas siguen abiertas y el flujo de sangre pasa al ventrículo, pero de forma lenta. Y entonces, hasta ese momento me dice, tengo un ventrículo medianamente lleno, ¿ya? No está completamente lleno, está a la mitad, ¿ya? Lo mismo con el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y ahí termina la diástole. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 0.4 segundos, ya. Termina esa fase y pasamos a la sístole auricular. Para esta fase, me dice, la aurícula
está recibiendo lo último de sangre ya. Y esto me dice, en respuesta al impulso nervioso que ha llegado al nodo al nodo auriculoventricular, las paredes cardíacas de las aurículas se contraen. Esa fuerza permite que lo último de sangre que tenían las aurículas pase al ventrículo, ¿ya? Y ahí sí ya se tienen los ventrículos llenos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo dura? 0.1 segundo, ¿ya? Básicamente la sístole auricular es contracción de las paredes de las aurículas y toda la sangre de la aurícula pasa al ventrículo. Resultado final, ventrículos llenos. ¿Dónde vamos a observar ese ventrículo lleno? Aquí, ¿ya? Ventrículo lleno ahí. Listísimo para salir, pero falta. La última etapa, me dices, la sístole ventricular. Esta sístole ventricular se divide en dos fases, en dos subfases. Una fase de contracción isovolumétrica y una fase de eyección, ¿ya? En la contracción isovolumétrica, me dice, el impulso nervioso está en la puntita del corazón y se está difundiendo por todas las paredes del ventrículo, ¿ya? En respuesta, las paredes del ventrículo se cargan de fuerza, pero todavía no se contraen. ¿Por qué? Porque el impulso nervioso está recorriendo a la última parte del ventrículo. A esa contracción, a ese aumento de tensión de las paredes se le conoce como contracción isovolumétrica. Y me dice que por el aumento de esa contracción isovolumétrica se cierran las válvulas tricúspide y bicúspide, ¿no? Los músculos papilares se cargan de fuerza y se cierran las válvulas. Ya está. Luego, pasamos a la fase de eyección. En esta fase de eyección se abren las válvulas sigmoideas, ¿sí? Se abren, la sangre sale del corazón. Y esa es la fase de eyección. ¿Cuánto de sangre sale? Me dice, de cada ventrículo va a salir 70 cc. 70 para los pulmones del ventrículo derecho y 70 para todo el cuerpo del ventrículo izquierdo. Y nuevamente tenemos pues que se queda este volumen telesistólico, ¿ya? Bien, después de esta fase me dice que duró 0.3 segundos, viene otra vez la diástole, ¿sí? Ahora, para que la sangre no retorne a los ventrículos, se supone que se cierran estas válvulas sigmoideas. Se cierran y pues inicia todas estas fases que viene de la diástole, ¿ya? Entonces, te das cuenta que cuando ocurren estos eventos, me dicen, ¿no? Se van abriendo las válvulas, luego se cierran, las válvulas sigmoideas se abren, luego se cierran, el impulso nervioso se está difundiendo por las paredes cardíacas y en respuesta hay cambios al interior del corazón, ¿ya? Ah, ¿qué pueden preguntar de esta parte? Las preguntas pueden ser bastantes, chicos. Preguntas literales y preguntas de inferencia, ¿ya? Mira, una pregunta literal sería, un corredor, ¿no? Está, digamos, compitiendo por los 100 metros planos, ¿no? Durante la competencia, su corazón ha experimentado una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, ¿ya? Y al llegar al finalizar de la meta, está reposando, ¿no? En este evento que tuvo, ¿cuántos ciclos cardíacos tuvo por minuto? ¿No? Pregunta literal, ¿ah? Ya. ¿Qué cosa te han dado en el casito? Te han dado su frecuencia cardíaca, que es igual a los latidos, ¿ya? ¿Cuánto era la frecuencia cardíaca? ¿Sí? ¿Lo escuchaste o no lo escuchaste? Te vuelvo a repetir, un corredor está compitiendo, ¿no? En 100 metros planos y durante la competencia su corazón tiene una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, ¿no? Entonces, primera pregunta te dice, en esta actividad que realiza el corredor, ¿cuántos ciclos cardíacos ha realizado? ¿No? Por minuto. Entonces me dice,
Como tengo 120 latidos por minuto, ha realizado 120 ciclos cardíacos, ¿ya? Esa es una pregunta así sencillita, ¿ya? ¿Qué más te pueden preguntar? Cuando el corredor estaba recorriendo los últimos metros, me dice que experimentó una falta de aire, ya, una falta de aire. Y a nivel cardíaco, las válvulas auriculoventriculares no completaron su cierre perfecto, ¿ya? Entonces, la pregunta, ¿en cuál de las fases del ciclo cardíaco estas válvulas se debieron cerrar? ¿En cuál de las fases del ciclo cardíaco se produce cierre de las válvulas auriculoventriculares? Ya. Puedes decir, en la contracción isovolumétrica. Ya. Y si no te aparece contracción isovolumétrica, otra forma de decirlo puede ser, mira, al inicio de la sístole ventricular. ¿Ya? O también si quieres, al finalizar la sístole auricular. ¿Sí? Si no hay contracción isovolumétrica, buscas esos dos. Inicio de la sístole ventricular, final de la sístole auricular. ¿Sí? Ya. Otra pregunta más. Se está observando, ¿no? Por un ecocardiograma, la función del corazón en vivo, ¿no? El ecocardiograma es un ecógrafo, pero que es exclusivo para corazón. Entonces, se observa que la sangre fluye de la aurícula al ventrículo, ¿no? Y luego del ventrículo a la arteria, ¿ya? Identifique usted qué fases del ciclo cardíaco permiten ese viaje de la sangre por esas estructuras. ¿Qué pondrías? Etapas del ciclo cardíaco en la que la sangre fluye de la aurícula al ventrículo y del ventrículo a la arteria. Sístole, claro, sístole, nada más, sería sístole, de forma general, ¿ya? Y si por ahí hay ambas sístoles, sístole auricular y ventricular juntas en una sola, sí, eso es, ¿ya? Si no, simplemente sístole, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas del ciclo cardíaco por las que el ventrículo se llena de sangre? Pero solo diástole, seguro. O sea, la diástole llena los ventrículos de sangre. ¿O qué fases son las que se encargan de llenar el ventrículo? Ya, diástole más sístole auricular, ¿no? Claro, hemos dicho, ¿no? Al finalizar, bueno, finalizamos la diástole y tu ventrículo está a medio llenar. Finalizas la sístole y ahí sí está lleno, ¿no? Entonces, ¿quiénes llenan el ventrículo? Ya, relajación isovolumétrica, llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento, sístole auricular, ¿sí? Ahí sí. Ah, otra, a ver, preguntas sobre ciclo cardíaco, chicos. Hasta la actualidad ha venido muy pocas veces, pero han venido preguntas súper sencillitas, como por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del ciclo cardíaco? Eso era pregunta muy básica, ¿ya? Pero ya tienes que saberlo, ¿no? O también te pueden describir, ¿no? La fase en la que las paredes ventriculares aumentan su tensión, ¿no? Pero no se contraen. ¿A qué etapa del ciclo cardíaco pertenece? ¿No? A ver, ¿a cuál etapa sería? Etapa del ciclo cardíaco en la que las paredes del ventrículo aumentan su tensión, pero no se contraen. ¿A qué etapa del ciclo cardíaco pertenece? ¿Seguro diástole? Vuelvo a repetir. A ver. Etapa en la que
las paredes de los ventrículos aumentan su tensión, pero no se contraen. ¿A qué etapa del ciclo cardíaco pertenece? Ninguna, chicos, ninguna de las anteriores. Es contracción isovolumétrica. Recuérdate, en la contracción isovolumétrica te dice, ¿no? El impulso nervioso está de la punta del corazón hacia las paredes del ventrículo. Conforme pasa el impulso nervioso, las paredes aumentan su tensión, aumentan su tensión, pero no se contrae. Eso es contracción isovolumétrica. ¿Sí? La contracción precede a la eyección. La fase donde las paredes del ventrículo se van a contraer es la eyección, básicamente. Ya. Bien, chicos, entonces esta partecita debes repasarlo, por favor. Recuérdate, son fases sucesivas. En la diástole, en estas tres subetapas, el corazón, las paredes no se contraen para nada, solamente están recibiendo sangre y la sangre fluye por la presión de la sangre. ¿Ya? En la sístole auricular, aquí sí empieza la primera contracción de paredes cardíacas. ¿Ya? Es muy rápido esto, pero es necesario para que los ventrículos se completen de llenar. Luego, la sístole ventricular me dice, no, empieza con los ventrículos llenos, ¿ya? Y de estos ventrículos deben salir 70, pero no salen inmediatamente, sino me dice, conforme va transmitiéndose el impulso, las paredes de los ventrículos se van aumentando en tensión y luego recién se contraen, ¿ya? Una vez que la sangre salió, empezamos otro ciclo con una nueva diástole y las mismas subetapas, ¿ya? Ya. El último punto que vamos a tratar es sobre los focos de auscultación cardíaca. Estos focos de auscultación nos permiten identificar los cierres, ¿ya? Los cierres de las válvulas cardíacas. Cuando una válvula se cierra, genera ruidos, ¿ya? Entonces, de forma general, estos ruidos nosotros los conocemos como primer ruido, segundo ruido. El primer ruido es de las válvulas tricúspide y bicúspide, ¿no? Esta y esta, primer ruido cardíaco. Y el segundo ruido serían de las válvulas sigmoideas. ¿No? Segundo ruido cardíaco sería de la válvula de la aorta y de la pulmonar, ¿ya? Entonces, pero digamos, eso ya es muy genérico. Ya, o sea, sabemos que cuando las válvulas se cierran, generan un ruido. El primer ruido es más intenso, más profundo, suena como loop. El segundo, dup, ya. Pero si en algún momento una de estas válvulas falla y se produce, por ejemplo, un soplo cardíaco, ¿ya? Un soplo cardíaco, entonces el profesional médico me dice, tiene que identificar cuál de estas 4 válvulas es. Por tanto, ahí se necesita saber auscultar cada una de estas válvulas. ¿Ya? Entonces, tenemos puntos de referencia anatómico donde podemos auscultar el cierre de cada válvula en específico. Tenemos 5 puntos referenciales, 5 focos de auscultación. ¿Por qué? Son 4 válvulas y tenemos 5 focos. ¿Por qué? El foco aórtico me dice tiene 2 focos de auscultación. Perdón, la arteria aorta, la válvula de la arteria aorta tiene 2 focos de auscultación. ¿Ya? Los otros tienen 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces, normalmente, ¿cómo es cuando una persona, un médico ausculta el corazón de su paciente? Si está sano, suena, ¿no? Lup, dup, lup, dup, lup, dup. Suena así, más rapidito, etcétera, pero siempre es lup, dup, lup, 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 nada más. Pero ¿qué pasa si una persona tiene un soplo? ¿Ya? Es lup, dup, ps, ¿no? Lup, dup, ps, ¿no? Algo así como que un sonidito que me dice como si estuviese escapándose el aire por algún lugar, ¿ya? Y ese sonido anómalo, ese ruido anómalo, pues indica que las válvulas están fallando. Puedo repetir, ya. Entonces, normalmente tú escuchas loop, dup,
Loop, dub. Si tienes por ahí un estetoscopio en casa, quiero que escuches tu loop, dub. ¿Ya? Y si alguien está con un soplo, bueno, va a haber un ruido adicional a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se escucha el soplo? Chicos, yo no he escuchado un soplo hasta ahorita, nunca. Pero cuando busco información en el internet y me dicen, no, el soplo se escucha como que dice, como si alguien estuviese soplando, ¿no? Un sonido de aire bien finito, ¿ya? Y eso responde a como que la sangre me dice retrocede y al chocar con las paredes se genera ese sonido como un soplo, dice, ¿no? Ya. Entonces, al escuchar el soplo sería el siguiente, ¿ya? Loop, du, ps, loop, du, ps, algo así. Pero es más leve, es bien levecito, es como si fuese un poquito más que un susurro, ¿ya? Entonces, para que el médico pueda saber qué válvula está fallando, me dice, están estos focos de auscultación. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos de referencia? El esternón, las costillas, los espacios entre las costillas. Recuérdate, ¿no? Esta es costilla 1, costilla 2, costilla 3, costilla 4 y así sucesivamente. El espacio intercostal es entre la costilla 1 y la costilla 2, ¿sí? Entre la costilla 1 y 2. Ya, entonces, ¿qué más se tiene en cuenta? La línea del esternón. Por ejemplo, esta línea que está al lado derecho se conoce como línea paraesternal derecha. Y la que está al lado izquierdo, línea paraesternal izquierda. ¿Sí? Esos son los puntos de referencia anatómica. Entonces me dice, si yo quiero escuchar la válvula de la aorta, ¿a dónde voy? ¿A dónde pongo mi estetoscopio? Pongo, me dice, al nivel del segundo espacio intercostal. Segundo espacio intercostal del lado derecho, ¿ya? Y ahí voy a escuchar el cierre de esta válvula de la aorta, ¿ya? Ahora, yo quiero escuchar el cierre de la válvula pulmonar, ya. Me voy al otro lado, al lado izquierdo, justo al segundo espacio intercostal, este de acá, pero del lado izquierdo. ¿Ya está? Ahora, si por A o B quiero seguir escuchando el cierre de la válvula aórtica, pero no en el primer foco, entonces utilizo el foco número 3, que es el foco aórtico accesorio. ¿Dónde se encuentra? En el tercer espacio intercostal, al lado de la línea paraesternal izquierda. Ya está. Este es. ¿Ya? Ahora, los últimos dos focos ya me permiten escuchar el cierre de la válvula tricúspide y bicúspide. Cuando se cierra la tricúspide, me dice, yo debo escuchar un sonidito a nivel del cuarto y quinto espacio intercostal. Mejor dicho, sobre una de las costillas, en este caso sobre la quinta costilla, ¿ya? Ahí. Y se debe escuchar el cierre de esa válvula tricúspide. La última, el quinto foco, el llamado foco mitral. Chicos, este es el foco en donde se encuentra, donde se ausculta el sonido más intenso del corazón, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta válvula suele ser más grandecita que todas, ¿ya? La válvula mitral, me dice, tiene un diámetro de 2.5 centímetros, ¿ya? Transformándose pues en la válvula de mayor diámetro del corazón. Por tanto, su cierre va a generar un sonido más intenso. ¿Dónde lo escucho? En el foco mitral, a nivel del quinto espacio intercostal. Y me dice, el otro punto de referencia es una línea medio clavicular. Ya para eso también me sirve la línea medio clavicular. ¿Ya? Quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Ahí pongo el estetoscopio y ahí está. O Jorge, su compañero que padece una enfermedad, me dice, él tiene soplo, ¿ya? ¿Cuál de tus válvulas estará afectada, Jorge? ¿Será la tricúspide, la bicúspide o las sigmoideas? ¿Cuál de ellas estará afectada? La tricúspide. Oh, ya. Entonces, ¿no?
Ya, si en este caso de su compañero Jorge está afectado la válvula tricúspide, ¿en cuál de los focos tú percibes ese sonido anómalo? Primer foco, segundo foco, tercer foco, cuarto foco o quinto foco. Si es la que está fallando la válvula tricúspide, el sonido anómalo será en el cuarto foco, chicos. Cuarto foco. ¿Por qué? Porque este me da la información del cierre de la válvula tricúspide. ¿Sí? ¿Entiendes? Mira, ya, en el ventrículo derecho hay dos válvulas, ya está, la tricúspide y la de la arteria pulmonar, ya está. Pero dependiendo del foco que tú estés auscultando y en ese foco encuentras un ruido anómalo, entonces ya es más preciso decir qué válvula está fallando. ¿Ya? Si su compañero dice, no, él tiene un soplo, ¿ya? ¿Cómo lo diagnosticaron? Pues auscultaron cada uno de estos focos. Para saber qué es tricuspidio, tuvieron que llegar al foco de auscultación número 4. Y ahí se escuchó, loop, dup, ps, ¿no? Algo así. ¿No? En los otros nada, loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup, nada más. Pero llegaron al foco 4 y ahí pues se escuchó el soplo. ¿Ya? Y por tanto precisan, ¿no? El médico dice, ya, esta persona tiene un soplo en tal válvula y hay que hacerle más estudios, etcétera, etcétera. ¿Para qué me sirven entonces los focos de auscultación cardíaca? Me dice, esta es la parte aplicativa, chicos, de lo que ya sabemos de válvulas, de los ruidos, de los nódulos, de los músculos papilares, ¿ya? Entonces, estos me permiten identificar primero la ubicación de la válvula, si esa válvula está cerrando bien o si hay un tercer ruido que sea anómalo, ¿ya? Bien, chicos, ahí terminamos. ¿Alguna pregunta si tuvieras hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió esta parte de los focos? Sí, ya. A ver, yo te hago una pregunta, ¿ya? Y tú me vas a decir qué foco es, de acuerdo a lo que te indique, ¿ya? Ya. Un bebito nació. Es que, ¿qué hacer si estamos solos y no hay? Uy, ya. Si digamos, en los ataques de ansiedad puede ser que se acelere tu corazón. En algún momento a mí me ha pasado también, chicos. Sientes que como el corazón está, entonces tienes que respirar profundamente, respirar las veces que sea, respirar profundamente. Si tal vez sientes que estás en un ambiente cerrado, abres las ventanas, la puerta y respiras profundamente, ¿ya? Sí, o sea, hay veces en que cuando el corazón se acelera demasiado, hay un dolor. ¿Por qué? Porque ya está afectando, digamos, a las fibras miocárdicas. Entonces hay que buscar un lugar ventilado o si estás, digamos, echado, tienes que sentarte, ¿ya? Y tratar de respirar lo más lento que puedas, ¿ya? Lo más lentito. Ya. Una preguntita, ¿ya? Mira, un pediatra está atendiendo a un niño que presenta cianosis en el cuerpo. Ya ha tenido dificultades para nacer, presenta cianosis, ¿ya? Este pediatra quiere identificar si la frecuencia cardíaca de ese bebé está bien. ¿Qué foco de auscultación sería el mejor para escuchar el corazón de ese bebé? ¿Cuál de los focos aórticos, perdón, no es foco aórticos, cuál de los focos de auscultación elige ese pediatra para saber si el corazón del bebé está sano?
¿Cuál podría ser? En 4. ¿Por qué? ¿Alguna idea de por qué? Porque es el más fuerte. El ruido, seguro. Y el 5 también es fuerte. Pero la 4 es fija. Ya, otra, alguien más, solo uno de sus compañeros está respondiendo. Yosatre dijo, para él es el cuarto foco, porque es el más grande, dice. Foco pulmonar. ¿Por qué? ¿Por qué sería la respuesta? A ver, según tú. ¿Alguien más? Una tercera opinión, a ver. Ya. Bien, chicos, a ver. En este caso, mitral mis porque es el más grande. Ya. Miren, ¿ah? Eh, Solo se tiene como objetivo saber si el corazón está latiendo, ¿ya? Si dice si el corazón está latiendo, o sea, quiere cerciorarse si ese bebé tiene una frecuencia cardíaca normal, ¿ya? Si va a buscar la frecuencia cardíaca normal, escucha el quinto. ¿Por qué? Porque es el más intenso, ¿ya? Y ahí se concentrará y hará su cálculo, cuántas veces por minuto está latiendo, ¿ya? Pero si dice, no, si quiere saber la causa de por qué se está poniendo azulito, ¿ya? Entonces, ahí sí ya me voy a, puede ser foco pulmonar o foco tricuspidio, ¿ya? Pero ¿cuál de ellos me dice, me indica que la sangre está enviándose al pulmón y si esta válvula está cerrando bien, entonces quiere decir que hay hematosis, básicamente el foco pulmonar, ¿ya? Pero en la pregunta no me ha dicho, no quiere saber la causa de por qué el niño se pone azul. Simplemente el médico quiere escuchar si su corazón está latiendo, nada más. Entonces, de frente, foco mitral. ¿Ya? Claro, estabas dudando un poco, ahora sí no dudes, ¿ya? O sea, ¿cuál de estos, digamos, en cuanto a las válvulas, hemos dicho, el último es la válvula más grande, porque esta, bueno, es el origen de la arteria más grande que tenemos en el cuerpo, y pues es con facilidad que se puede escuchar el cierre de esta válvula y es algo, digamos, que puede escucharse en cualquier momento, ¿no? Hasta en las personas que estén agonizando, podrías escuchar el foco mitral, ¿ya? Podrías auscultar el foco mitral. Una más, a ver, si he encontrado que una persona tiene un soplo a nivel de la válvula auriculoventricular izquierda, ¿qué foco utilizo? Ya, se ha encontrado que un paciente tiene un soplo en la válvula auriculoventricular del lado izquierdo. ¿Qué foco de auscultación podría utilizar? Ya. ¿Has escuchado la válvula? ¿Dónde está? Me dice válvula auriculoventricular del lado izquierdo. ¿Quién está del lado izquierdo? ¿Tricúspide o bicúspide?
Claro, mitral. Entonces, es la mitral, ¿no? Y utilizaría el quinto foco para auscultarlo, ¿ya? Entonces, tranquilo, tranquilo, ya no digas no que esto está difícil, sino juega con los foquitos, ¿ya? Son 5 focos, ¿ya? En cada uno de estos focos vas a escuchar al cierre de alguna válvula, ¿ya? Entonces tú tienes que precisar qué foco para qué válvula, ¿sí? Y eso ya yo te he dado las pistas, ¿no? Segundo espacio intercostal del lado derecho es para el foco aórtico, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que si no lo has escuchado, tal vez la primera vez puede ser un poquito difícil, pero esta es la parte aplicativa para que tú sepas distinguir cómo se pueden ubicar las válvulas según los focos de auscultación, ¿ya? Entonces, terminamos aquí la clase, chicos. Cuídense mucho, de verdad. Terminamos la grabación. Y tenemos